Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy tenemos un programa especial de preguntas y respuestas que hemos estado trabajando con nuestro profesor Carlos Purroy del Centro de Estudios Cabiú. Las preguntas que hemos recopilado son de nuestras redes sociales de Kabbalah Info y espero que las disfruten. Acá alguien nos dejó una pregunta que dice: si el hombre en Génesis 1 fue creado masculino y femenino, es decir, el macho y la hembra de la especie, y recalculado en Génesis 5 al inicio, entonces Adán es el consciente y Eva la mujer, el supraconsciente en el hombre interior. Mira, no te puedo responder desde el punto de vista psicológico de esta terminología psicológica, sino que lo voy a hacer desde el punto de vista de la sabiduría de la Cábala. Lo que nos dicen los cabalistas es que la parte masculina es la luz u otorgamiento y la parte femenina es el kli o el deseo de recibir. La parte femenina siempre la siento primera. La persona siempre va a sentir lo primero, la naturaleza del deseo de recibir. A eso ahora en nuestra vida tenemos que añadirle la parte masculina, que es la corrección de dicha naturaleza. Es decir, que la parte femenina activa el deseo de recibir y la parte masculina realiza las operaciones para proveer el llenado, es decir, la intención del otorgamiento. Es muy importante entender que el otorgamiento es la condición para la recepción dentro de la sabiduría de la Cábala. Obviamente dentro de la corporalidad vemos lo contrario, vemos como mi deseo de recibir, como yo manipulo, como el hombre manipula el deseo de recibir, ¿para qué? Para explotar a toda la humanidad, para explotar toda la naturaleza, pero es únicamente producto del egoísmo humano. Pero es un mecanismo, es decir, que primero ¿qué hace un hombre de negocios? Sentir cuánta plata puede ganar. ¿Qué hace después su hombre? El hombre. Primero tiene que sentir la mujer, que es, wow, tú sabes la plata que vas a sentir ahí, ya vas a obtener todo, ese es el deseo de recibir. Después, ¿qué siente? ¿Cómo puedo proveer a mi mujer, es decir, al deseo de recibir, cómo puedo proveerle de toda esa plata? Y dijo, pues mira, si haces este negocio, venga, vamos a poner aquí y ahora vamos a hacer esto, pum, pam, pim. Y provee de toda la infraestructura para que el deseo de recibir tenga. Es decir, el masculino es otorgamiento, es el que provee a la recepción, es la condición para la recepción. Por lo tanto, esa es la corrección, porque si nosotros tenemos como condición para la recepción, entonces el resultado es el desastre, es decir, la explotación. Por lo tanto, lo que hacen los cabalistas es trabajar sobre la corrección. Por eso es tan importante el concepto masculino, porque el masculino es el que tiene que trabajar. Yo trabajo sobre la corrección. Es Vav, dentro de lo que es el tetragramón, Yod Hei Vav Hei, es decir, la unión entre los dos principios femeninos. Vav es como un punto con una vírgula, así como un cachito, ¿no? Que desciende hacia abajo. Esta es de la conexión entre la recepción de Malhut y el otorgamiento de Bina. Es decir, creo la intención de otorgamiento por encima de mi deseo de recibir. Entonces Adán y Eva son personajes alegóricos. ¿Y qué hay de ahí en adelante? ¿Todos los patriarcas e historias de la Torá también son simbólicos? Bueno, mira, para la sabiduría de la Cábala, ya te digo, no tiene tanta importancia si son personajes históricos o no. Lo importante es que hacen referencia a fuerzas de la naturaleza, que se despertaron en este mundo para indicar el camino de la corrección de la persona. Todos los sabios cabalistas, desde Adán y Eva hasta nuestros días, el último gran cabalista, el Dr. Lightman, nos están dando el camino de la corrección de nuestros deseos. Obviamente ahí podemos creer o no que existieron estos personajes históricamente, pero los cabalistas, vuelvo a repetir, no hacen demasiado hincapié en esto, sino que buscan en estas ramas las raíces espirituales que descendieron hasta este mundo a través de ellos. Eso es lo que les interesa, esa interioridad, no el que si existieron, no existieron, si son alegóricos, no son alegóricos. No, son fuerzas, y esos son básicamente energías que yo tengo que sentir dentro de mi interioridad. ¿Tienen alguna evidencia de que las almas existen?
Bueno, te diría que la única evidencia es que puedas desarrollar las vasijas que te permitan sentirla. Es decir, una vasija de recepción con la intención de otorgar. Eso es lo que tratamos de desarrollar los estudiantes de Kabbalah. Hasta ese momento, ni una evidencia del alma. No tengo ni idea de lo que es. Toda la imaginación que pueda poner en mi mente con los símbolos e imágenes que queramos. Yo lo puedo hacer, por supuesto. Pero más allá de eso, de mi imaginaría y de mi ilusión, nada. La Kabbalah es una ciencia y busca adquirir los sensores para las evidencias, como tú dijiste muy bien, y no cerrar los ojos y simplemente creer en la existencia del alma. No, esto no es el camino de los cabalistas. La siguiente pregunta es, ¿los animales tienen alma? Bien, hay que hacer ciertas disquisiciones aquí. Dice, toda criatura, vamos a decir primero, incluidos también nosotros, poseemos una fuerza vital que anima la vida, ¿no? Anima, de hecho, animar viene de esa raíz latina que quiere decir alma, ¿verdad? Anima, las ánimas. Pero cuidado, los cabalistas llaman alma a una parte divina de lo alto, es decir, a la parte de mi deseo de recibir que es similar al creador. El desarrollo de esta parte solo se puede realizar por una persona que comienza el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Es decir, alguien que a través del método cabalístico se ha elevado por encima de la barrera y ha alcanzado el atributo de otorgamiento y amor, al menos en el primer grado. De otra manera, seas gato, persona o plantita, tienes solamente ese impulso vital, nada más. Pero no tienes un desarrollo del alma, porque eso solo lo puede hacer el hablante, dicen los cabalistas. Hablante es el grado en el que tú puedes desarrollar la relación con el creador boca a boca, por eso se llama hablante, porque tú estás realizando una conexión directa con él a través de las fuerzas de otorgamiento. Nos dejan la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo empezar en el judaísmo? Bueno, para eso tendrás que ir a algún lugar donde te puedan enseñar. Desde luego la Kabbalah no tiene nada que ver con lo que es el judaísmo. Sí que la raíz del judaísmo es la Kabbalah, es decir, que sí que el judaísmo es una rama de lo que sería la sabiduría de la Kabbalah, pero es una rama que se convirtió en religión. Entonces, de alguna manera, pues, únicamente trabaja sobre los deseos de este mundo. Y si quieres pertenecer o quieres ir al judaísmo, pues tendrás que ir a algún lugar donde te enseñen ese tipo de enseñanzas. Desde luego la Kabbalah no te enseña lo que es el judaísmo. La siguiente pregunta. ¿Qué representan los diferentes ángeles que comúnmente conocemos como Gabriel, Rafael y Uriel? Bueno, ángel, primero hay que decir que es un ángel, para la sabiduría de la Kabbalah, ángel es una fuerza que viene de lo alto para ayudarte a sobreponerte al deseo de recibir. El mismo deseo de recibir es llamado por Bala Sulam el ángel de la muerte, es decir, que de alguna manera Bala Sulam incluso nos dice que el deseo de recibir es una fuerza que viene a nosotros precisamente para poder llegar al creador, pero que cuando lo utilizo con la intención de recibir es el ángel de la muerte. Entonces es un poco como los ángeles caídos y todo este tipo de conceptos también, como el diablo, el demonio, en realidad no existen. Son ángel caído, es justamente aquel que te pone delante de tus narices el deseo de recibir, una fuerza que tú sientes y que no puedes reprimir en ninguna de las maneras, y que tú tienes que activarla sí o sí. Esa fuerza es llamada un ángel caído, hasta el punto de que tú puedas entender que esa fuerza te lleva a conectarte con el creador. Entonces te das cuenta como ese ángel caído, en realidad es una fuerza que te eleva, ¿verdad? Es decir, que el ángel, por lo tanto, en resumidas cuentas, es una fuerza que anima toda la existencia, porque no existe una brizna de hierba, que dicen, en la tierra que no tenga un ángel que le diga crece. Es decir, los ángeles
asisten a la realidad para su desarrollo. Nos dice en el video de la publicación, ¿quién no es un ángel? ¿Podrían ampliar un poco más sobre este concepto? Claro, mira, ¿quién no es un ángel? Un ángel es alguien, un deseo de recibir que tiene la intención de recibir. Eso no es un ángel. ¿Por qué? Porque un ángel es una fuerza de otorgamiento puro que desciende por mandato del Creador. Es puramente mecánica. No tiene, de hecho, hay un episodio en la Torá en el que los ángeles hacen una queja. ¿Por qué le entregas al Adán le entregas la Torá o a Moisés le entregas y a nosotros no nos entregas la Torá? Y dice, bueno, entonces les pregunta, ¿pero vosotros tenéis mal? Y dicen, no. Entonces, ¿cómo os voy a entregar? Es decir, los ángeles no tienen el mal, por lo tanto no necesitan el remedio. Es decir, ¿quién no es un ángel? Aquel que necesita un remedio. El ángel es aquel que va a recibir un mandato del Creador de amor y otorgamiento y va directo a la criatura para la corrección. Por lo tanto, ellos no necesitan ninguna Torá, no necesitan ninguna corrección, son fuerzas sin libre albedrío, mecanismos de la voluntad propia del Creador y activan procesos de desarrollo de la creación hacia el Creador por mandato del Creador. Hola, tengo una pregunta. El Zohar dice que con visualizar y meditar las letras nos conectamos también. ¿Qué opinión tienen sobre esto? Bueno, vamos a decir primero que si tú crees que te conectas con la visualización de las letras del Zohar, así es, y nadie te va a poder decir lo contrario. Pero los cabalistas nos cuentan que esto no es una conexión auténtica, discúlpame, ya que se manifiesta como una creencia psicológica y no como una verdadera conexión con lo superior. La Kabbalah no considera estas experiencias como reales y por lo tanto no las tiene en cuenta. Tampoco las utiliza como metodología de ninguna manera. La siguiente pregunta dice, hola, ¿qué de cierto es que con visualizar las letras hebreas uno se conecta con el mundo superior? Esto fue en el video sobre la función de las letras hebreas. Bueno, te diría que la conexión con las letras hebreas efectivamente te conecta con el mundo superior. Pero no solo visualizarlas. Porque para que la recepción de las letras hebreas tengan una implementación en tu corazón, tú necesitas corregir tu ego. Visualizar las letras sin la corrección de tu ego no servirá de nada. Nos dice que Bala Sulam nos dice, no obstante, que hay algo extraordinario, ¿eh? Cuando yo leo los textos cabalísticos, incluso dice que aunque no entendamos lo que dicen, el solo anhelo de querer sentirlos, vivir lo que dicen, activan luces que circundan mi alma. Es decir, que la exposición a un texto cabalístico despierta la corrección de mi alma. Si mi intención es la correcta, dentro de un grupo y junto a un maestro. ¿Eso qué quiere decir? Que para mí la acción frente a las letras tiene que ser eficaz solo si tengo una correcta intención, que es alcanzar las cualidades de amor y otorgamiento del Creador. Un grupo de amigos que te ayude a superar tu deseo de recibir mediante la exaltación del entorno y la grandeza de la meta, y de un maestro que te focalice las intenciones de todos los estudiantes hacia el Creador. Y créeme que eso lo vas a conseguir si te apuntas, te inscribes a los cursos de CABIU, porque es el momento fundamental en el que tú vas a poder entender cómo la letra hebrea es otiot, algo maravilloso que te va a llevar al mundo superior y que te va a conectar con él gracias al método cabalístico. La siguiente pregunta dice, se habla mucho de las letras hebreas. Me gustaría tener un fundamento más práctico. Mira, muy práctico. Las letras son otiot en hebreo. Se dice que son vasijas con las que se expresan los mundos espirituales.
Mira qué bonito. Son las diversas formas en las que el deseo toma bajo la influencia de la luz. En concreto, las letras son los últimos reshimots que quedan de los nekudot, dicen, de los puntos, cuando la luz sale del parsuf. Otiot es un reshimot. Reshimot es como una reminiscencia, una carencia, un anhelo que yo tengo, ¿sabes? De la luz que salió del parsuf, de ese anhelo de conexión. Cuando la luz sale, me queda ese anhelo de la conexión de la luz con la vasija. Eso es una letra. Es decir, que expresan en el mayor alto grado posible la carencia por la luz superior. En su expansión, es una expansión porque son negro sobre blanco, es decir, es vasija, negro es vasija, sobre blanco, que es luz, diferenciados, es decir, no hay conexión entre ellos y por lo tanto bajan, es decir, se oculta la luz en ellas. Fijaros qué bonito es esto. Cuando yo leo una palabra, es la luz que está oculta, porque no leo el blanco, leo el negro, y lo que tengo que leer es el blanco que hay detrás del negro, del otiot, porque la vasija es lo que me está verdaderamente generando esta expansión. Al escribir este negro sobre blanco en línea se expresa también la fuerza de la luz, que al restringirse salió del blanco, de este blanco puro que había en el Malhut de Ein Sof, se restringió en una forma, en una línea delgada, negra, creando el lugar para la manifestación de los mundos. Esas líneas crearon todas las letras. Esos son las letras. Fíjate qué bonito. Partidas esas letritas, todos esos movimientos que la luz crea en la vasija. Ahora tenemos que sentirlo eso en nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este programa especial de preguntas y respuestas. Esperemos que dejen más preguntas en nuestras redes sociales de Kabbalah Info y hasta la próxima.